vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la célula, vamos a empezar a hablar un poco de la materia en forma. Ahora sí, vamos a darle rienda suelta a esta parte, ¿sale? Bueno, primero que nada, aquí atrás mío ya tengo un pequeño esquema, no sé si lo logran ver. ¿Sí se ve? Correcto. Bueno, esta es un esquema de la célula, creo que se ve mejor aquí. Me dicen porfa si es que se ve mejor de este lado. Aquí lo que tenemos es una presentación de lo que es un esquema, a grosso modo, de una célula eucariota. ¿Por qué se le llama célula eucariota? ¿Qué es una célula eucariota? ¿Cuáles son los tipos de célula? ¿Cómo se diferencia un tipo de célula a otra? ¿Y cuáles son esa clasificación? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Alguno de ustedes sabe por qué se le llama eucariota o procariota? Bueno, primero que nada, ¿sí se ve bien el esquema? Ok, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de este tema. El tema de inicio de nuestra materia se llama inicio a la vida y a las estructuras moleculares. Antes que habláramos de células, antes de hablar de tejidos, de sistemas, de órganos, vamos a hablar cómo estamos conformados y esto es para ambas materias, para anatomía y para histología, ¿sale? Bueno, primero que nada, nuestro componente orgánico funcional o la unidad anatómica funcional se llama célula. Se le llama unidad anatómica porque es la unidad funcional que conforma cualquier ser orgánico o cualquier ser biológico, ¿sale? Una célula, ya sea animal o vegetal, es el componente más básico para que podamos generar a un organismo vivo. Las bacterias son células, los hongos son células, los animales son células, los humanos somos células, ¿sale? ¿Cómo es que se forman estas células o cómo es que se llegaron a aparecer a través de la historia? Bueno, a ciencia cierta no se sabe exactamente por qué apareció. La teoría más defendida y más postulada es que en el principio de los tiempos, cuando la vida era a base de bacterias, una bacteria grande comió a otras más pequeñas, pero estas a lo largo de millones de años se fueron adaptando para sobrevivir dentro de una célula grande y que el contenido de esta célula no pudiera destruirlas. Para que no se las comiera, ella utilizaba recursos dentro de la misma célula como si fuera un parásito. Entonces, poco a poco estas células fueron haciéndose cada vez más complejas, generando múltiples organelos celulares. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Correcto. Ahora, antes que nada, hablando de histología, hablando de biología, las moléculas formadoras de la vida. ¿Alguien sabe cuáles son las moléculas formadoras de la vida? ¿O qué entienden por moléculas formadoras de la vida? A ver, cuéntenme, qué entendemos por moléculas? Voy a pasar a este lado para que podamos trabajar. A ver, chicos, cuéntenme, ¿qué entendemos por una molécula? ¿Qué es una molécula? Bueno, una molécula es el conjunto de múltiples átomos semejantes en peso y valencia, ¿sale? Por ejemplo, el átomo de carbono unido a dos átomos o a dos moléculas de agua, perdón, a dos moléculas de hidrógeno se forma una molécula de agua.
¿Sale? Si mezclamos agua con carbono, se hace ozono. Si mezclamos carbono con algunos componentes como el hidrógeno, se hace una azúcar. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Cuáles creen que sean las moléculas formadoras de la vida? Bueno, empieza la primera memotecnia del día de hoy. ¿Sale? ¿Qué es una memotecnia? Vamos a hacer un dibujo o algo que nos llame la atención, una palabra chistosa o un juego de palabras para que nosotros podamos aprender y recordar rápidamente un tema. La primera parte de nuestro memotecnia de hoy va a ser el siguiente. La verdad, espero que no se molesten, pero pues, si no, tal vez no lo entiendan. ¿Se ve? Las moléculas formadoras de la vida son... ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok, ¿qué es el dibujo, chicos? ¿Alguna prenda interior, creo? Exactamente, es una prenda interior inferior, ¿sale? Entonces la palabra de abajo dice chon. La molécula, y esta es una memotecnia para que nosotros acordémonos siempre de cómo está formada la vida. Está formada de carbono. Bueno, lo vamos a pasar acá arriba porque si no, no me va a alcanzar para escribir. ¿Sale? Aquí la vamos a borrar y la vamos a pasar acá. Carbono. Hidrógeno. Oxígeno. Nitrógeno. ¿Sale? Y nuestra memotecnia es chon. ¿Sale? Es la primera parte de nuestra clase de hoy. Vamos a hablar un poquito de las biomoléculas y cómo éstas empiezan a relacionar entre sí. ¿Sale? Nuestra primera memotecnia es un dibujo de una prenda interior, precisamente porque la palabra significa chon. ¿Sale? Ahora, ¿qué son estas moléculas? Ya las vimos en química alguna vez en secundaria y las vimos también en la prepa. ¿Sale? Combinación de carbono e hidrógeno hacen azúcares. Combinación de carbono y oxígeno hacen pentosas. Combinación de carbono y nitrógeno hacen proteínas. Y aquí viene lo interesante. Con estas combinaciones que tenemos aquí, el famoso chon, vamos a formar algo que se le llama proteínas. Y más específicamente, antes de que sean proteínas, se va a formar algo que se llama aminoácidos. ¿Sale? Ok, ahora sí, vamos a empezar a platicar un poquito de esto, porque estos aminoácidos, vamos a hablar un poquito de la historia de la vida. ¿Sale? Bueno, en un principio el planeta era un desierto desolado, era un mar entero, había demasiada agua y era una agua a base de un componente sulfuroso, había muchísimo azufre porque había mucha actividad volcánica, ¿sale? Al haber azufre, había hierro, había fósforo, había otros enlaces. Entonces empezó a formar poco a poco esas cadenas nitrogenadas que vamos a conocer y estructurar gracias a una palabra muy interesante que se llama ADN. ¿Sale? ¿Alguien ha visto la película de Parque Jurásico, la 1?
¿No han visto Jurassic Park 1? Sí. Ok, bueno, en las primeras escenas de Jurassic Park decían algo que extraían ADN de un mosquito para poder generar los dinosaurios. ¿Sale? ¿Qué es el ADN? Lo que te identifica como persona. Ok, no solamente como persona, sino que también nos identifica como especie. ¿Por qué creen que tuvieron que utilizar un mosquito que estaba fosilizado para poder replicar un dinosaurio? Porque tenía, bueno, como los mosquitos chupan sangre, me imagino que el mosquito llevaba sangre de, pues, de algún dinosaurio. Correcto. Ahora vamos a ver lo siguiente. El ADN, ¿qué es esto? Es una, si quieren anotarlo, pueden anotarlo porque lo vamos a estar ocupando muy continuamente, principalmente en la clase de genética. ¿Sale? Bueno, el ADN es un ácido desoxirribonucleico. Lo repito, es ácido desoxirribonucleico. ¿Correcto? Bueno, ¿qué hace el ADN? El ADN es una cadena en forma de una espiral. Aquí abajo la tenemos dibujada, no sé si la logran ver. ¿Sale? El ADN es una cadena en forma de espiral en dos columnas y que cada columna está formada por lo siguiente. ¿Sale? ¿Puedo borrar esta parte del chón? ¿Sí? Sí. Sí. Correcto. Vamos a borrar el chón ahorita y ahorita lo vamos a volver a poner, ¿sale? Bueno, me voy a pasar para acá para que puedan ir bien, ¿sale? Bueno, primero que nada, el ADN está formado por una cadena en forma de espiral que viene formada por dos columnas. Es decir, viene de esta forma. ¿Vale? Entre cada cruce, y esto ya es con la introducción también a la materia de histología y genética, esta es una cadena de ADN. Cada cruce, este cruce de aquí, este cruce aquí y este cruce aquí, se le va a llamar locus. ¿Sale? Entre cada cruce vamos a aparecer una característica específica de nosotros. Un color de pelo, un tipo de gusto musical, un talento, una preferencia a algún color, vamos a tener una cierta corpulencia, un cierto tamaño, una piel diferente de textura o color, ¿sale? Eso es lo que hace cada locus. ¿Cómo es que cada cadena sabe qué hacer o cómo está conformada cada cadena de ADN? La cadena está conformada por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. ¿Sale? Ahorita vamos a explicar esta parte y vamos a ver por qué funciona. ¿Sale? Primero que nada, ¿qué dijimos que formaban el chón? A ver, acuérdense qué era lo que estábamos diciendo, que se formaba con el chón. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Correcto? Esas son las nomenclaturas de las moléculas que forman chón, las moléculas formadoras de la vida. Pero al unirse, ¿qué es lo que forman? Proteínas y aminoácidos. Correcto. Los aminoácidos, también llamadas bases nitrogenadas, son la cadena fundamental de la vida. ¿Por qué? Porque cada cadena es un eslabón de nuestro ADN. ¿Sale? Ok, quedaría de esa manera. Ahora, ¿sí se ve aquí el esquema? Lo pongo más arribita para que puedan checar. Esta parte que estamos mencionando aquí, que está justamente a la mitad de la cadena, está formada, el punto rojo de aquí arriba es un grupo fosfato. La primer dibujo, que es un pentágono, es una pentosa, es un azúcar.
después sigue una base nitrogenada o un aminoácido. ¿Sale? Existen 5 aminoácidos diferentes. Existe el aminoácido guanina, adenina, tiamina, citosina y uracilo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estos qué son? Estos son los aminoácidos fundamentales. ¿Sale? Son los que van a generarnos la vida. Gracias a ellos estamos hoy aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ok, ahora, ¿qué pasa con el ADN? Bueno, utilizando el mismo ejemplo de hace un ratito de la película de Parque Jurásico, los científicos agarraban este pedacito de ADN y lo ponían con el ADN de una rana, que daba más o menos la misma secuencia y que a través de completación por química se generaba la cadena completa. Bueno, no andan muy lejos de eso. La realidad es que el ADN puede darte esa combinación genética. Bueno, a lo mejor esto sea algo nuevo para ustedes, pero el ADN actualmente se está utilizando para detectar personas, para saber quién fue tal vez el asesino o el atacante en algún crimen. Y también se está utilizando por ahí, si es que alguien quiere amarrar con un niño, pues también se está utilizando como prueba de paternidad o de que sea hijo biológico de una pareja. ¿Sale? El ADN es la clave de nuestra vida, es la llave a la existencia humana y a la vida misma. Sin el ADN no habría nada, ni una pequeña bacteria hasta el animal más grande que es una ballena azul. No habría nada sin el ADN. ¿Cómo se forma este ADN? Bueno, volvemos a la historia. Entonces, el planeta era un mundo donde era como un caldo lleno de material ardiente por el volcán. Había muchísimo hierro de las mismas erupciones submarinas, había emanaciones de gases como el azufre, y poco a poco se fueron mezclando, haciendo esto posible. Aparecieron los aminoácidos. Bueno, estos aminoácidos empezaron uno a otro a unirse y hacerse cada vez más grande. Estos son como si fueran una viborita. ¿Alguna vez han visto qué pasa cuando hervimos un huevo o cuando lo echamos al sartén? ¿Cómo se transforma o qué cambia, qué condición cambia la clara? ¿Cómo se pone? A ver, ¿cómo se pone la clara? Se pone blanca. ¿Y qué más pasa? Se endurece. Correcto, cambia la textura y la densidad. Entonces, aparte del color, esos son cambios por proteínas. Vamos a ver que cuando estas proteínas se sometían a cambios de temperatura, por ejemplo, el huevo que lo calentamos o lo hervimos, rompe esos enlaces y las proteínas se separan, generando que se haga una estructura sólida de color blanquecino, en el caso de los huevos. En el caso de estas proteínas, empezaban a cambiar su estructura y se hacían ciertamente como si fueran sólidos. Poco a poco se fueron integrando otros elementos y generaron la primera bacteria. Así es, nosotros descendemos de las bacterias. La bacteria es una célula muy simple, una célula que a puras penas tiene un contenido nuclear, un contenido de ADN para que pueda realizar sus funciones. Bueno, pasan millones de años, una bacteria se come a otra y otra a otra, y estas bacterias cada vez empiezan a hacerse más grandes y más complejas. Bueno, después de casi más de 35 millones de años, tenemos la primera célula multiorgánica. Una célula diferenciada del resto de las demás
porque esta tenía muchos componentes en su interior, era más eficiente y era mucho más grande. Esta célula recibe el nombre de eucariota. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo se le llama entonces a las bacterias? Las bacterias residen en el nombre de procariotas. ¿Sale? La palabra pro significa antes. Y eucarius significa complejo. ¿Sale? Entonces, si es una célula procariota, es antes de ser compleja. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, la cadena de ADN, ¿ibas a preguntar algo, Odalis? ¿No? Ok, es que vi que activaste el micrófono, entonces pensé que ibas a Sí, se preguntar me algo. quedó por accidente. Ah, no pasa. ¿Sale? La cadena de poco a poco se va haciendo más densa. Y estos que tenemos aquí, que se llaman aminoácidos esenciales, empiezan a generar una combinación. Cada uno, si se dan cuenta aquí en el esquema, es como si fuera una pieza de Lego, un bloque de construcción que embona perfectamente con su homónimo. Cada uno tiene una forma específica. Cada uno va a dar una secuencia diferente. Y tiene uno con quien unirse y con quien no unirse. ¿Sale? ¿Por qué? Porque simplemente no se pueden unir con una parte que no embona. Bueno, pueden unirse, pero generan un código en error, lo cual conlleva una mutación. ¿Sale? Eso lo vamos a explicar más adelantito en la clase de genética. Pero bueno, guanina se va a formar o se va a unir con citosina. ¿Sale? Guanina con citosina y tiamina con adenina. Solamente son las únicas que son combinables. Van a decir, ¿y el uracilo qué onda? ¿Dónde quedó? ¿Por qué no se mezcla con alguna de las otras? Porque el uracilo es una parte específica del código genético que solamente sirve como si fuera el cierre de uno de nuestros pantalones o de nuestras chamarras. El carrito del cierre es el uracilo. ¿Sale? ¿Qué hace este uracilo? Este va a unir el fragmento faltante con su homónimo y después este va a desaparecer su función. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Podría explicar otra vez lo del uracilio? Uracilo, ¿correcto? Bueno, el uracilo, haz de cuenta que es como si fuera el carrito del cierre de tu chamarra. ¿Sale? Si tú lo activas, ¿sale? El uracilo va a funcionar de esta manera. Va a llevar una de las partes de citosina o tiamina con su pareja y las va a unir, haciendo que éstas se unan y se va. El uracilo se desaparece. ¿Sale? Entonces, estas son las combinaciones posibles. Adenina, tiamina, tiamina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, hace un ratito mencioné que si es que, por ejemplo, citosina se uniera con tiamina, ¿qué pasa? En la naturaleza, muchas veces esos códigos en error o esos fallas al replicar el ADN se toman como si fueran un fracaso. El código se pierde o en casos contrarios aparecen las mutaciones. Por ejemplo, las adaptaciones, por ejemplo, de algunas personas o
mutación. Las personas o animalitos que tienen un ojo de un color y otro de otro es otra mutación. Algunos animalitos que nacen con colas extra o algunos humanos que nacen con deditos sobrantes o con un dedito de menos o con una piernita o un bracito de más. Son mutaciones debido a la mala combinación de los genes. Ahora sí, hablando de genes y aprovechando esto, vamos a ver lo siguiente. Esto que estamos viendo aquí, esta unión, esto que estamos viendo aquí, se llama gen. La unión entre dos bases nitrogenadas, dos pentosas y dos grupos fosfatos. ¿Sale? ¿Cuántos genes tenemos? ¿Cuántos genes creen que tenemos en la cadena humana? ¿1, 2, 100, 1000, 1.000.000, infinitos? ¿Cuántos creen que tengamos? Bueno, son incontables a cierto punto. Son muchísimos, son más de 100 millones. Vamos a hablar que cada gen está alojado en algo que se llama cromosoma. ¿Sale? El cromosoma es la combinación de millones de genes en un solo lugar. Y estos genes específicamente en el ser humano se representan de la siguiente manera. Son como si fueran unas X, algunas medio panzoncitas, algunas más chiquitas y algunas más grandes. ¿Sale? Nosotros tenemos este tipo de cromosomas. ¿Sale? Esto que estamos viendo aquí es la representación de millones de genes. Cada una de estas partes tenemos aquí como si fueran puntitos. Cada uno de ellos son millones y millones de genes que nos dan la información biológica de quiénes somos, qué somos, a qué especie pertenecemos y cómo nos desarrollamos, cuántos tiempo tenemos de vida, cuáles son las enfermedades que estamos propensos, etc. ¿Sale? Tenemos estos son los genes. Esto que estamos viendo aquí se llama cromosoma. ¿Sale? Los cromosomas, como lo dije hace un ratito, son la unión de millones y millones de genes, que es la unión de estos aminoácidos. Ahora viene lo interesante. ¿Cuántos cromosomas tiene el humano? Y antes de que me contesten esa pregunta, chicos, les quiero comentar que los cromosomas nos definen como especie, nos definen como género, nos definen como alguna cantidad de enfermedades que tenemos. Por ejemplo, el síndrome de Down. También nos van a definir como parte de un reino. Ahorita vamos a explicar todo eso. ¿Sale? No, no solamente son dos. ¿Cuántos creen que tengamos? 23. ¿Correcto? 23, 22 son comunes para lo que es la especie humana y el número 23 genera el carácter sexual, o sea, hace femenino y masculino. Si es mujer, se va a ver como esta presentación, XX. Si es un hombre, se va a ver como la presentación XY. ¿Por qué se le llama XY? Porque el cromosoma final, el último cromosoma o el último par de cromosomas,
está incompleto, está fragmentado. Y es el cromosoma que va a utilizarse para la formación de los gametos. Los gametos vienen siendo las células reproductoras masculinas y femeninas, ¿sale? En el caso de las mujeres son los óvulos, en el caso de los hombres son los espermatozoides, ¿sale? Ahora sí, estos son cromosomas de una mujer, cromosomas de un hombre. El último par de cromosomas en el hombre es más pequeño porque solamente tiene la mitad de la característica de desarrollo. Es decir, solamente tiene la mitad de la información genética de la especie. La otra mitad la tiene la mujer. ¿Sale? Necesitamos los dos para formar un nuevo ser. ¿Correcto? Tenemos en total 46 cromosomas divididos o agrupados en 23 pares. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Correcto, vamos a continuar entonces. Bueno, ya tenemos una parte importante de nuestro bloque biológico que viene siendo cómo estamos conformados por parte de 26, de 23 cromosomas en pares o 46 cromosomas en total. Bueno, ya sabemos que estamos formados por proteínas y esas proteínas principalmente son aminoácidos que formaron a través de las moléculas o las moléculas formadoras de la vida o biomoléculas llamadas. ¿Cómo se llamaban las moléculas? Las moléculas formadoras de la vida, ¿cómo se llaman? Procariota y eucariota. No, esas son la clasificación de las células. Célula eucariota y célula procariota, que son las bacterias. Exactamente, es el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Puedo borrar esta parte de los cromosomas? Sí. Correcto, vamos a borrarlos y ahorita vamos a explicar lo de arriba de la célula, ¿vale? Bueno, voy a borrar también esta parte porque ya no la vamos a ocupar, al menos por el momento. Bueno, vamos a explicar ahora sí qué es esto de la célula. Esta célula que tenemos aquí, ¿de cuál creen que sea? ¿Procariota o eucariota? Recuerden que las procariotas son aquellas que tienen una simpleza muy fácil de aprender o de diagnosticar, y las eucariotas son aquellas que tienen una complejidad mayor. Sería eucariota, Ok, correcto, ¿por qué es eucariota? porque se ve más complicado bueno, cómo se encuentra formado. Ok, correcto, tenemos algo más complejo, ¿sale? ¿Dónde encontramos células eucariotas? ¿En animales, en plantas, en bacterias? ¿Dónde encontramos este tipo de células? En algunas plantas, Ok, en algunas plantas. ¿Creen que en algún árbol tengamos este tipo de células? sí, Ok, y en, no sé, en un hongo, en un champiñón.
No. ¿Por qué no? Sí, en todo lo que tiene vida. En todos los seres vivos, bueno, vamos a hablar que también hay seres vivos que son, por ejemplo, las bacterias, son mucho menos complejas que esto. Una bacteria se va a ver de esta manera. Vamos a ver, por ejemplo, un bacilo, aparte que es mucho más pequeña que una célula humana, un bacilo se ve más o menos así. Ok, ¿cuál creen que se vea más compleja? ¿Un bacilo o una célula? Célula, digamos que esta es una célula de una planta. ¿Cuál creen que se vea más compleja? El de la planta. Ok, esta. Bueno, suponiendo que esta es de un árbol. Bueno, ya dijimos que es muy diferente a los bacilos, a una bacteria. Entonces, ¿cuál de las dos sería eucariota y procariota? El de la planta sería eucariota y el otro sería procariota. Ok, ¿por qué se llama procariota las bacterias? Porque son, es que son las que van antes de ser más complejas. Correcto. La palabra pro significa antes y eucarius viene de complejo, ¿sale? O de complicado. Entonces, estamos en una procariota, es una bacteria o una célula muy simple y también es un organismo biológico, un organismo vivo, ¿sale? Entonces, no todos los organismos vivos van a ser de este tipo de células. ¿Dónde encontramos estas células entonces? A ver, ya dijimos que estas son bacterias. Esta puede ser de una planta. ¿En dónde más podemos encontrar este tipo de células? En los animales, Muy bien, plantas y animales. ¿Qué más? los humanos, bueno, las Correcto, personas. correcto. Bueno, pues no andamos muy lejos. ¿Por qué? Porque las células se van a clasificar de acuerdo a su reino. ¿Sale? Tenemos los reinos Monera, tenemos el reino Fungi, que son los hongos, principalmente los hongos microscópicos. Tenemos el reino Monera, que son todas las bacterias. Tenemos los protozoos, que son los parásitos. Tenemos el grupo de los vegetales y tenemos el reino de los animales. ¿En dónde coincide o en dónde entra la categoría del humano? En el reino animal, Correcto, muy bien. El ser humano o la especie humana es considerado uno de los integrantes del reino animal. Somos todavía parte de ese reino. Venimos de la evolución de esos animalitos y venimos siendo la cumbre de la evolución en ese reino. ¿Sale? Bueno, se me va a acabar ya la sesión, chicos, y ya son las 10. Creo que ya nos toca la otra clase, ¿verdad? Nos toca histología, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a frenar tantito. eh, Vamos a tomarnos un descansito de 10 minutitos y ahorita continuamos con esto. De todas maneras, es la misma introducción para histología y para anatomía. ¿Sale? Viene de la mano. En 10 minutitos nos vemos. Son 10:06, a las 10:16 continuamos, ¿sale?